Córdoba y director en Agi Group, que impulsa la innovación y la transformación digital acompañando a organizaciones y empresas en la adopción de la inteligencia artificial. También como moderador va a estar Darío Ivanov, prosecretario del Córdoba Cluster, fundador y CEO de Itrix Global, una compañía especializada en inteligencia artificial. Sí, señor. Diplomado en Ciencias de Datos, representante del Córdoba Cluster en el Nodo de Inteligencia Artificial de Córdoba, coordinador de la Mesa de IA en Córdoba Cluster y en la Red Federal de Economía del Conocimiento Argentina, mentor en la Diplomatura de Ciencias de Datos del FAMAF, miembro de la Mesa de IA de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba. Bueno, después de semejante introducción, los tenemos a todos aquí. Señores, Sí, el señor. escenario es suyo. Gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Gracias por sumarse a este nuevo día de Córdoba Tech Week. En este panel, cuando estuvimos armando la grilla, lo que estábamos buscando era un poco contar historias reales, implementaciones de inteligencia artificial que realmente hayan generado un impacto en los negocios. Y una de las premisas que tuvimos en cuenta para poder elegir a los casos que se fueron postulando, los casos los fueron postulando los mismos socios de Cluster. Dentro de la comisión lo que dijimos, tratemos de buscar casos variados, tanto de industria como de tamaños de empresas, para que podamos ver también que no necesitamos ser grandes empresas o organismos para poder implementar esta tecnología, sino que en Córdoba existen diferentes tipos de organizaciones y tamaños que pueden ser que pueden tranquilamente aprovechar todos los beneficios que tiene la inteligencia artificial. Así que por eso es un poco los nombres que ven en el panel que hemos elegido y que vamos a estar conversando durante este transcurso. Bueno, buen día. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí presente. La realidad que una de las preocupaciones que teníamos en este panel tenía que ver con algunas estadísticas que tienen que ver con la implementación de IA en distintas industrias, como decía Germán. Algunos estudios que marcan que hay muchísimos proyectos que no llegan a producción, algunos de Gartner que hablan de la inteligencia artificial tradicional, la que no es generativa, solo el 56% llega a producción, el otro 45% no. Y hay un estudio reciente del MIT que habla de inteligencia artificial generativa, donde el porcentaje que llega a prueba de concepto pero no pasa a producción es aún mayor, arriba del 90%. Esa es la razón por la cual en este espacio lo que buscamos fue oradores y empresas que hayan y estén trabajando con IA realmente, que hayan transitado esos desafíos para que sea enriquecedor para todos y que nos cuenten sus experiencias. Así que sin más, le voy a ceder la palabra primero a Leandro de Holcim para que nos cuente, bueno, nombre, colegio y proyectos, ¿sí? Bueno, gracias primero y muy contento de estar acá contando un poco el caso que me toca. En este caso, bueno, la inteligencia artificial aplicada a una empresa como Holcim. Para el que no conozca Holcim, suele ser una marca asociada solamente al cemento, pero hace un par de años venimos en un proceso de transformación donde empezamos a expandir el concepto de soluciones integrales para la construcción y eso implicó aumentar la cantidad de unidades de negocio, de marcas y de productos que estamos teniendo en la construcción, ya no solamente cemento, sino agregados pétreos, pinturas, pretensados, hormigón elaborado. Además, contamos con una red de unas franquicias de ferreterías y corralones, que es Disensa, donde todo en esto tratamos de impulsar un concepto que es innovación y sostenibilidad para el progreso de las personas y el planeta, ¿no? En este marco de innovación, uno de los puntos que llevamos adelante es el proceso de transformación digital y obviamente la implementación de tecnología, puntualmente de inteligencia artificial. Uno de los casos que estamos llevando adelante en Holcim Argentina tiene que ver con la implementación de inteligencia artificial en un proceso puntual del control de documentación de logística en las plantas que tiene Holcim en el país. Algo muy interesante es que empezamos a trabajar el concepto de inteligencia artificial no por la definición en sí de implementar tecnología a la fuerza, sino para tratar de dar respuesta a un punto de dolor que teníamos como organización, que es
todo el control de documento que tiene que hacer cualquier operador logístico o cualquier cliente que quiera ingresar a la planta y retirar los productos de la empresa, ¿no? Ahí teníamos un punto de dolor bastante claro, identificado. Todo ese control de documentación, que son entre 15 y 20 documentos que le exigimos a los transportistas y a los operadores logísticos, es un proceso 100% manual, o era afortunadamente un proceso 100% manual, que era de muy bajo agregado de valor y de un insumo de cantidad de horas bastante elevado, ¿no? Cuando empezamos a trabajar esto, lo empezamos a desarrollar un poco en conjunto y en una visión más enfocada en el cliente con el equipo de logística, donde empezamos a trabajar distintas soluciones para tratar de atacar este punto de dolor, ¿no? El camino no es fácil, no fue que lo hicimos de un día para el otro, sino que trabajamos con los conceptos estos de metodologías ágiles, donde primero empezamos a evaluar si la herramienta o la tecnología que pensábamos que podía funcionar para el caso era lo correcto, y iniciamos lo que se llama una prueba de concepto sobre el modelo, sobre la asertividad que tenía la tecnología, y una vez que pasamos ese primer umbral de una prueba chiquita con unos, no recuerdo si eran 400 documentos, donde básicamente validamos la cantidad de efectividad, la cantidad de documentos bien procesados por esta inteligencia artificial, pasamos a la etapa ya del armado del caso de negocio, ¿sí? Ese caso de negocio ya sí implica soluciones más del tipo cómo lo podemos escalar. Afortunadamente este caso puntual de transformación digital con inteligencia artificial era un caso que diseñamos, desarrollamos para Argentina, pero que se empezó a replicar a otros países del grupo. Ya la solución, yo creo que 2026, va a estar replicada para los 9 países que somos dentro del grupo. Y la verdad que, bueno, el desafío siempre está en eso, ¿no? Como lo que escuchamos por ahí en tantos medios de inteligencia artificial, cómo lo aplicamos a un proceso de agregado de valor, ¿no? Ese proceso hoy impacta de manera directa en lo que es nuestro NPS, en la percepción del valor o de cómo ven la marca en la relación con el cliente, y la verdad que estamos teniendo resultados muy positivos a la hora de la implementación. Muy bueno, Leandro. Imagino también que más allá de los detalles técnicos, también hay un tema de capacitaciones, cambio cultural, integración de proveedores en este caso y demás. ¿Cómo transitaron eso? Yo creo que esa es la parte más entretenida de este proceso de cambio, porque si bien es una decisión, innovar o no innovar, todo este proceso de implementación de tecnología impacta en las personas. No solamente en nuestros clientes, tratándole de facilitar el trabajo, la relación con la empresa, sino también esas personas que realizaban ese trabajo manual, ¿no? Cómo reconvertimos el trabajo. Ese trabajo era un trabajo que era una carga muy intensa para las personas que lo desarrollaron, entonces cómo este proceso también incorporamos a las personas, ¿no? No es un proceso 100% automatizado, sino que usamos un concepto de humano en el medio, que está validando los casos, que está referenciando para dar soporte en caso que la inteligencia artificial tenga estas alucinaciones que suele tener. Pero es un proceso realmente de cambio, la transformación impacta directamente en las personas. Y algo que quiero destacar es que como encaramos este proyecto, la visión que tenemos desde Holcim es el trabajo colaborativo, ¿no? No trabajamos desde el área de transformación digital y llevamos la solución, sino que la trabajamos de manera conjunta con el equipo logístico, con el equipo de soporte. Nos tuvimos que valer de un partner estratégico para poder desarrollar toda esta tecnología, el know-how, la infraestructura. Así que la verdad que es un proyecto que, al margen de que estamos innovando y estamos aplicando inteligencia artificial, es muy interesante esto, el trabajo en equipo. Muy bueno, y además recalcar el tema de esto del human in the loop, como se dice técnicamente en inglés, que no hace otra cosa que reforzar un concepto que es inteligencia aumentada, ¿no? Que es que inteligencia artificial puede proponer, pero son las personas las que tienen el juicio y el criterio y la aprobación para que eso suceda, ¿no? Así que, Carlos, contanos el caso del grupo, de Renault. Bueno, buen día a todos. Gracias, Darío, gracias al clúster por la invitación, a los colegas también por hacer parte del panel.
Para Renault Group, primero la inteligencia artificial como la conocemos en el día de hoy, en el proceso de desarrollo de un vehículo es un sistema muy complejo. Entonces, cumplir con requisitos reglamentarios, con requisitos de cliente, con requisitos productivos, es un espectro de trabajo muy, muy grande. Para Renault, el cliente y la persona en el centro también es foco de nuestra actividad y el objetivo es facilitar el día a día a nuestros colaboradores, facilitar el día a día a quien tiene que vender nuestros productos y facilitar el día a día también al cliente final que va a usar el vehículo. En ese sentido, invertimos mucho en los últimos años en términos de seguridad y no podemos hablar de seguridad sin hablar de digitalización de los procesos, sin hablar de asistencia y sin hablar de inteligencia artificial en alguna etapa más temprana. Gracias a ello conseguimos salvar en términos de seguridad más de 300.000 vidas en accidentes de tránsito y más de 5 millones de heridos en accidentes viales también gracias a los sistemas que embarcamos en los vehículos y gracias a la forma en la cual el vehículo está concebido para minimizar los daños, por ejemplo, en un caso de un choque peatonal. Entonces, nosotros en Argentina somos Renault Tecnología América, como ustedes lo comentaban, y somos uno de los 5 centros de desarrollo que tiene Renault a nivel mundial para producir vehículos en 36 plantas diferentes. ¿Por qué estamos en la Argentina? Porque es una forma de responder más rápido al requisito del país, a las exigencias de la región y también contribuir desde aquí con nuestra experiencia en proyectos internacionales. Y de hecho hemos trabajado y estamos trabajando en proyectos como Kangoo, Trafic en el mercado europeo. También trabajamos desde Córdoba en el proyecto Boreal, que fue develado hace muy poquito y que va a ser comercializado el año que viene, y estamos trabajando en la Pickup Niágara también en un mundo digital con los 140 ingenieros que tenemos en la provincia de Córdoba. Podemos hablar de 3 etapas diferentes, la etapa de desarrollo, la etapa de producción y la etapa de conducción o el cliente con el vehículo en la mano. En la etapa de desarrollo, evidentemente, hace algunos años diseñábamos en un tablero de dibujo, después llegó la computadora y hoy, gracias a la informática, tenemos herramientas que nos permiten predecir y simular situaciones reales, ya sea reglamentarias, ya sea de uso cliente o ya sea de distribución logística y de control de calidad. Entonces eso nos permite aumentar la velocidad de respuesta al time to market, es una condición muy exigente en el mercado abierto en el que estamos compitiendo hoy, y poder darle a los equipos y de ingenieros, de diseñadores que están trabajando en el desarrollo del producto, herramientas que permitan una solución mucho más temprana. En la etapa de industrialización también, en la etapa de industrialización simulamos desde la recepción de la pieza en el borde de línea, cómo la va a manipular el operador, cómo la va a montar, en qué entorno, y cómo ese vehículo terminado va a ser controlado con herramientas digitales también y cámaras digitales para asegurar los estándares de calidad que exige el grupo. También, a partir de ahí, la distribución de los vehículos para que puedan llegar a la mano del cliente final y, por supuesto, en la última etapa, la última fase, que tiene que ver con la toma en mano por parte del cliente, con una serie de sistemas que hoy conocemos como HADAS, que no son ni más ni menos que sistemas de vigilancia de inteligencia artificial. Cuando nosotros hablamos de un sistema que es capaz de controlar el tránsito, de predecir lo que va a ocurrir en el tránsito, es alguien que está viendo en el momento que el conductor no está viendo. Entonces, ese sistema tiene la capacidad de predecir lo que puede ocurrir con una bicicleta, con un peatón, un vehículo que se separa de su línea para evitar un accidente, y eso contribuye justamente a las cifras que comentaba en el comienzo. Recientemente presentamos nueva Coleos, presentamos nuevo Cardian y nuevo Arcana, que ofrecen todos estos sistemas y además la interacción desde el teléfono. Podemos interactuar con el vehículo desde el teléfono, por más que el vehículo esté a 17.000 kilómetros de distancia, saben dónde está, si está con temperatura, si lo queremos encender, lo podemos apagar o le podemos dar acceso a otra persona para que virtualmente pueda tener acceso a 17.000 kilómetros de distancia. Luego de eso, estamos trabajando hoy más focalizado en la inteligencia artificial como la conocemos, en distintas POC que tienen que ver con la capacidad de aumentar las competencias del manager.
y la capacidad de aumentar las competencias del ingeniero. Aumentar las competencias del manager significa brindarle herramientas que puedan asistir en el día a día, es decir, hacer la gestión de cargas y recursos, hacer la gestión de competencias, hacer la gestión de evaluaciones individuales, es decir, una secretaría virtual que le permite ahorrar tiempo al manager a través de ingreso de información que hace el manager, que recupera de la inteligencia artificial y le permite gestionar mucho mejor su equipo. Y para el ingeniero y para los conceptores de vehículos estamos trabajando en la experiencia de potencializar al ingeniero en la etapa de desarrollo. Potencializar al ingeniero es también a través de herramientas como Copilot o como Charlie, poder asistir en las reuniones a través de la toma de notas, a través de datos estadísticos que puede consultar en la red con confidencialidad, de forma de no quedar expuesto en las investigaciones que Renault hace a nivel de mercado, y también poder hacer traducciones en forma inmediata. Nosotros tenemos muchas reuniones con empresas de distintas lenguas y eso a veces dificulta la capacidad de comprensión. Y también estamos trabajando en sistemas que van a permitir acelerar el proceso de concepción. Por ejemplo, si yo necesito pasar un cable en el cockpit del vehículo y tengo que unir 25 componentes diferentes, que esa herramienta, con un input que hace el ingeniero, la herramienta hace, conociendo las reglas de concepción, hace toda una simulación de cómo sería el recorrido ideal y finalmente el ingeniero termina por la validación de esa propuesta que la inteligencia artificial estaría haciendo. Así que abarcamos, como decía, el proceso completo desde el desarrollo, la producción, hasta la toma en mano por parte del cliente y poniendo siempre en el centro al cliente interno y externo. Carlos, y en este tremendo desarrollo que están transitando, ¿cuál cree que son los principales desafíos de cara al futuro para el grupo? El principal desafío tiene que ver siempre con poder abastecer la cadena completa de valor que tenemos dentro de la empresa. Entonces, desde las etapas bien tempranas hasta la entrega final. Y manteniendo siempre el foco en el cliente interno, el cliente externo. La inteligencia artificial no llega para, como se dice por ahí o como se cree, quitar fuentes de trabajo. La inteligencia artificial es una herramienta que nos ayuda en el día a día y parte del desafío es transmitir ese mensaje también a nuestra gente. Entonces, responder más rápido, con mejor competitividad, en mejores plazos, y con una capacidad de respuesta en una sola loop es lo que nos hace más eficientes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Gonzalo, ahora comentanos un poco en una industria como la salud, donde están trabajando ustedes, ¿cuál fue el caso que pudieron implementar utilizando inteligencia artificial? Hola, buen día. Yo soy de San Francisco, provincia de Córdoba. Trabajo en una institución médica de 65 años que se llama Sanatorio Argentino. Y en los últimos años tratamos de implementar nuevas metodologías de trabajo. Y en lo que me invitó Córdoba Week es para explicar un poco lo que es el sistema de turnos que lo utilizamos con inteligencia artificial. ¿Quién nos sacó un turno por teléfono en alguna institución médica y que es uno de los principales dolores de cabeza que por lo general tienen la mayoría de los usuarios? Yo tengo una experiencia de 26 años trabajando en sanatorio y fue evolucionando el sacar un turno a lo largo de la historia. Antes sacábamos un turno telefónicamente en ciertos horarios de la semana con una telefonista que a lo mejor tenía 15, 20 agendas de los profesionales. Entonces, eso retrasaba muchísimo la comunicación entre el usuario y la institución médica. Luego el usuario empezó a incorporar lo que es el celular, empezó a mandar mensajes por WhatsApp
y todo eso también tenía dolores de cabeza para las instituciones médicas, hasta que nosotros dimos con una empresa que nos ofreció el tema de sistema de WhatsApp con inteligencia artificial, que actualmente lo estamos utilizando, y en la institución que yo pertenezco hace 3 años que lo estamos trabajando y nos está dando muy buenos resultados porque se automatizó todo el sistema de turneros. El usuario puede sacar el turno los 365 días del año, las 24 horas, y también te da la posibilidad que un operador humano te pueda responder también cuando la automatización no te da el resultado que uno pretende. Nosotros, en números, les puedo decir, desde que empezamos a utilizar el sistema de WhatsApp con inteligencia artificial, el 70% de los turnos que se dan por ese sistema. Los otros turnos son en forma presencial, que hay pacientes que quieren todavía seguir asistiendo a la institución, y si no, son turnos que dan el call center por medio de operadores humanos. Y dentro del sistema de WhatsApp con inteligencia artificial, el 70% de los usuarios lo hacen por autogestión, no dependen del operador humano. Así que cuando habíamos empezado con este tema de sistema, estaba la preocupación qué hacíamos con el recurso humano. Si quedaba sin trabajo, si no quedaba sin trabajo. Una de esas cosas es que se siguió manteniendo el recurso humano, solamente que la carga administrativa disminuyó aproximadamente un 50% para realizar otro tipo de tareas. Así que, bueno, desde la experiencia de nosotros, estamos muy contentos de haber utilizado el sistema de WhatsApp con inteligencia artificial. Bueno, excelente, porque justamente la forma en que lo contás es partiendo del problema, ¿no? Partiendo del desafío. A todos les debe estar pasando que le dicen tenemos que implementar inteligencia artificial, no sé con qué, pero hay que implementar inteligencia artificial. Y realmente partir de un problema, de una necesidad, de un desafío, y en eso encontrar la solución, creo que es la forma más interesante de poder empezar. Y en esto, que quería que complementes un poco más, ¿cuál fue el impacto en la organización a partir de este primer caso de implementación? El impacto en la institución, bueno, la satisfacción del cliente por medio de un panel que tenemos de respuestas es altamente satisfactoria. También el sistema nos permite mandar recordatorios a los pacientes, entonces no hay ausencias de usuarios que van a la consulta médica, y mejoró mucho el clima laboral en cuanto al call center y con el respecto también a la secretaria. Como que estamos hasta ahora plenamente satisfechos y siempre estamos tratando de buscar nuevos problemas para que tengan solución. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora con Claudio. Contanos un poco en el espacio en donde trabaja servicio de consultoría, en una industria diferente de la que estamos viendo, servicios profesionales, y cuál fue el caso con el que estuvieron trabajando. Bueno, antes que nada, buen día a todos y muchas gracias por esta invitación y felicitarlos por la organización de este evento. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? El caso de servicio de consultoría, para quien no conoce la empresa, es una empresa que tiene aproximadamente 30 años de vida. Presta servicios en la gestión de administraciones tributarias. Nuestro objetivo es proveer servicios de mejora y fortalecimiento de la recaudación del Estado y de empresas del Estado. En ese camino, el principal desafío que nosotros tenemos habitualmente es trabajar justamente con la vertical estatal, en la que principalmente tenemos como diferencial en la parte privada
el objetivo de proveer mejores servicios al ciudadano a través de una gestión más eficiente. En ese contexto y considerando los contratos de colaboración que tiene la empresa, nosotros diseñamos un modelo de gestión centrado en el contribuyente, en este caso en el sujeto, sea empresa privada o individuo, en el que tiene un mix de productos. Parte de esos productos están apalancados en la IA y otra parte están en vías de desarrollo. Principalmente lo que hemos desarrollado hasta ahora es modelos de predicción de comportamiento y perfiles de comportamiento por individuo. ¿Por qué elegimos eso? Bueno, la volatilidad del mercado lleva a que los comportamientos no sean estables, que permanentemente los sujetos estén seleccionando la forma en que cumplen sus obligaciones, y en ese sentido vimos muy importante tener una herramienta de predicción de esos comportamientos solventado principalmente en el presupuesto que tiene cualquier Estado. Ustedes imagínense que el Estado necesita tener previsibilidad en los ingresos para hacer frente a todos los servicios que presta, y en este contexto este tipo de productos son los que cobran mayor relevancia. Al día de la fecha hemos desarrollado predicciones de comportamiento de pago, predicciones de atraso o demora por individuo, y predicciones de recaudación, es decir, cuánto va a pagar, cómo va a pagar y de qué manera va a pagar el contribuyente. Va a cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Se escucha bien? Algo que quiero recalcar de lo que he estado escuchando y que comparto plenamente fue el iniciar este camino que no es sencillo. Nosotros hace mucho tiempo que venimos investigando sobre la materia, es la razón de ser, digamos, del área a la que pertenezco, y principalmente resaltar que la decisión de la aplicación de la IA no fue una decisión técnica, más bien fue una decisión estratégica. Nosotros nos preguntamos qué teníamos o qué queríamos hacer en función de la necesidad que tenían nuestros clientes, y fue allí cuando se dio inicio a todo este proceso y generamos las sinergias con las empresas especializadas en la materia. Ese camino no es fácil, tal como mencionaban, no es sencillo, pero creo que teniendo el objetivo claro, desde el inicio, el apoyo obviamente de la alta dirección. En Córdoba hay un nicho de conocimiento muy importante y que se puede apalancar todo este tipo de desafíos. Hoy nos encontramos con aproximadamente un 30% de los productos que habíamos pensado desarrollar ya implementados internamente. Vamos a entregárselo al gobierno de Córdoba hacia fines de año. En Córdoba somos Collector, es una UTE, pero la empresa madre es Servicio de Consultoría. El resto de los productos están en vías de desarrollo. Lo que hacemos principalmente es trabajar mucho en el momento o en los 3 primeros meses para analizar la factibilidad o la viabilidad. Eso es algo distintivo también en la parte pública, a diferencia de la parte privada. Tenemos que ser muy respetuosos de la administración y la gestión de los datos, y a su vez del objetivo que persigue el Estado. En el caso de una administración o de un ente gubernamental, tiene que mantener los recursos necesarios y reducir los costos para poder proveer más y mejores servicios. Bien, bueno, tiene un desafío adicional esto de poder tener que estar brindando un servicio a terceros, que encima son organismos públicos, con todo tema de regulatorio y demás que lo hace más desafiante, ¿no? Si tuviese que resumir un poco, para otros que están en escenarios similares, ¿cuáles fueron los criterios de éxito que vos considerás que ayudaron a que este proyecto haya podido ser viable? En el camino que hemos recorrido,
Creo que el factor del éxito fue centrarnos en el conocimiento, evaluar el conocimiento, las operaciones, los recursos humanos, los recursos con los que disponíamos y generar esa sinergia y ese apalancamiento con herramientas de IA. En ese sentido es fundamental, creo yo, la vinculación y el entramado de empresas y la búsqueda de la especialización. No es fácil gestionar un proyecto en el que intervienen muchos actores, es un proyecto en el que intervienen actores o consultoras de economía, consultoras de ciencia de datos, equipos internos, pero creo que teniendo claro el objetivo, que es el que les manifesté, es viable. Bien, es muy importante porque otra vez se da esto de el humano en el centro, ¿no? El human in the loop, como decía Darío, en donde la tarea que están realizando en realidad no es una tarea que está reemplazando a nadie, sino al revés, digamos, gracias a poder complementar conocimiento específico con tecnología, están logrando llevar adelante una solución superadora, así que muy bueno. Sí, ahí continuando con la temática de la implementación, algo que veo que es factor común es esto de poner, como hacía Carlos y como continuaban el resto de los oradores, a las personas en el centro de la escena, utilizar la IA como una herramienta, resolver un problema y no enamorarse de la tecnología, porque si no se convertiría en un experimento caro, y abordar desafíos culturales y organizacionales. Desde ese punto de vista, pregunta abierta, ¿cuál creen que fueron los principales factores del éxito para poder llegar a implementar o que pueden ser importantes tener en cuenta en los desafíos a futuros? No sé si quién quiere contestar la pregunta. Bueno, para el caso nuestro, de este agente, el caso de éxito, la variable que utilizamos es la satisfacción. Cuando un cliente, y justo charlábamos hace un ratito, cuando un cliente nos dice el proceso mejoró, me hicieron la vida más fácil, cuando notamos que la persona o el proceso agrega valor, ahí creo que estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Uno de los aprendizajes más valiosos que tuvimos y que tratamos de replicar es empezar chiquito para empezar a demostrar valor, que la tecnología no es humo, que a veces nos pasa mucho que estamos en esto, que hay mucho dando vuelta y poco tangible. Y creo que esto de empezar chiquito, con un caso, una prueba de concepto, empezar a demostrar valor y después pensar cómo podemos escalar las soluciones, entendiendo que hay, en nuestro caso, muchos procesos que son muy similares, ¿no? El control de documentos se hace muchísimo en la empresa y cómo podemos aprender de todo lo que hemos equivocado, de todo lo que hemos fallado, para que el proceso y los proyectos que sean similares realmente agreguen valor a la empresa y al cliente. Bien, bueno, otra de los desafíos que vemos normalmente en este tipo de proyectos es que es muy importante tener buenos datos, ¿no? O sea, todo lo que se trabaja con inteligencia artificial, si no existen buenos datos como origen, podemos llegar a tener resultados incorrectos y encima exponenciados por los algoritmos y demás, ¿no? ¿Quién le gustaría conversar un poco más sobre cómo fue que obtuvieron buenos conjuntos de datos para poder empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Los datos, el origen de datos, pues, siempre digamos cuando trabajamos con estos procesos, parten de datos, que si los datos no son correctos, los resultados que vamos a obtener son resultados equivocados, ¿no? Y exponenciados encima con tema de los algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que usaron para poder identificar que estaban trabajando sobre datos correctos? Bueno, en el caso nuestro fue el paso inicial. Es parte de lo que hace unos minutos les comentaba, el análisis de factibilidad inicial
sin una buena calidad de datos, este tipo de proyectos se torna muy costoso y inviable. Nosotros hemos trabajado con la experiencia que tenemos en las administraciones tributarias en las que desarrollamos desde hace mucho tiempo, con mejoras sistemáticas en la calidad, en la semaforización de ese tipo de datos y obviamente en la confidencialidad, como les mencionaba recién. Ese fue uno de los grandes desafíos que tuvimos, a diferencia de lo que puede pasar en una vertical privada, en donde los datos quizás el acceso es más sencillo. No obstante, nuestros clientes confiaron en eso, en la confidencialidad y en la administración, en la gestión de esos datos, y es lo que nos llevó a generar este tipo de productos que en el corto plazo estamos entregando. Y con respecto a la implementación de IA, ¿cómo ven el ecosistema de Córdoba? ¿Cómo creen que el ecosistema de Córdoba está preparado para ofrecer soluciones a nivel regional y global? No sé si alguno tiene alguna opinión al respecto, si han estado participando. Bueno, voy yo. Yo creo que Córdoba, para los que vivimos acá o estudiamos acá, para las empresas que están radicadas acá, hay una ventaja que tenemos que aprovechar de que hay un ecosistema emprendedor de empresas, de universidades, donde se puede dar un buen caldo de cultivo para implementar inteligencia artificial, ¿no? Creo que lo interesante de esto es poner el tema en la mesa, conversarlo, discutirlo. Obviamente vamos a tener distintos puntos de vista sobre dónde agregamos valor o cómo, pero creo que el desafío lo tenemos para bien en este caso, ¿no? Estos espacios estos eventos, clubes de innovación, estas conversaciones que se dan, creo que preparan el terreno para que esto realmente podamos capturar todo el valor que nos están prometiendo, que se está prometiendo. Así que creo que de nuevo el trabajo conjunto de todas las instituciones, sobre todo en Córdoba, es súper interesante para explorar y profundizar y ver cómo hacemos ese mix entre emprendedores, universidades, el Estado, las empresas, para sacar el mayor provecho posible. Coincido plenamente. El ecosistema de Córdoba es muy rico en tecnología, en educación y la capacidad que tiene Córdoba de estar conectada con el resto del mundo. Córdoba no está aislada, está integrada en el mundo internacional y tiene acceso a tecnología internacional. Entonces, hay que seguir potencializando la red de educación, acercar la educación a las necesidades de la industria y acercar toda la red de socios estratégicos que podemos tener en desarrollo de software, en laboratorios, en fin, toda la cadena productiva hay que tenerla bien mapeada justamente para maximizar esa potencialidad que tiene Córdoba y a partir de ahí juntos somos más fuertes, así que se abre el camino. Bueno, otro de los temas que siempre surgen cuando implementamos este tipo de proyectos es el change management, ¿no? Cómo trabajar puertas adentro de la organización para que pueda ser viable un proyecto de este tipo, donde no solamente es implementar una tecnología, sino en muchos casos repensar la forma en que hacemos las cosas o repensar los procesos de negocio de forma integral. ¿Alguno tuvo, digamos, algún desafío particular en donde tuvo que involucrar otras áreas de la organización para poder llevar adelante este proyecto? Bueno, en el caso nuestro, llevó a la generación de un área específica. Es la materialización del apoyo que tuvo desde la alta dirección a nivel organizativo. Internamente fue un equipo generado o administrado por personas dentro de la empresa, pero con alta vinculación con el entorno tecnológico, que siguiendo la línea de lo que expusieron recién es fundamental. Como eso lleva creo yo, a un nuevo modelo de gestión dentro de las empresas, creo que
Eso todavía no está consolidado, se va construyendo. Son cosas que no se pueden tercerizar ni comprar. Se deben construir a partir de una definición clara de un modelo de negocio de la empresa apalancado con este tipo de tecnologías. Bien, ya estamos casi sobre el final. La intención es hacer alguna pregunta más y si alguien del público quiere aprovechar y acercarnos a alguna pregunta, también está disponible, solamente hay que levantar la mano. La última pregunta, por lo menos de mi parte, tiene que ver con cómo manejan algo que nombró algo Germán recién, pero cómo manejan el tema de la gobernanza de los datos y el uso ético de la información y la privacidad de la información. Si tienen algún mandato, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista global o tienen alguna capacidad de moverse dentro de los lineamientos en cada región donde participan. A ver, la información que cada empresa maneja es sensible, ¿eh? Entonces, hay distintos niveles de restricción de información, de acceso a la información, y es fundamental que podamos mantener esa información bajo resguardo porque hace parte de la estrategia de cada compañía. Entonces, por eso, en el caso particular nuestro, podemos tener herramientas que son conocidas fuera, pero que trabajan con restricción dentro de la compañía para salvaguardar los intereses propios de nuestra empresa y garantizar el negocio futuro, ¿no es cierto? Así que va por ahí. Gracias, Carlos. Ahí supongo también que algunos deben tener restricciones de compartir con los grandes modelos de lenguaje los datos y deben tener algún recaudo para poder hacerlo. ¿Alguien que quiera hablar al respecto? Sí, puntualmente creo que el tema de los datos ya es un valor intrínseco para las empresas. O sea, la gestión del dato, el conocimiento que tenemos sobre toda la información que manejamos es clave. Yo creo que lo importante es entender con qué modelo uno se siente por ahí más cómodo para trabajar. Obviamente en nuestro caso hay definiciones corporativas sobre las herramientas que podemos utilizar, con algunas restricciones, no tan abierto, no tenemos acceso a las últimas versiones de la tecnología justamente por eso, ¿no? Porque el dato en definitiva termina siendo uno de los assets más importantes que tiene la compañía, el cuidado, la importancia que tiene sobre el manejo, cómo entrenamos, si realmente el modelo que usamos sirve para que la competencia en algún momento lo pueda usar para alguna actividad particular o similar. Y creo que en ese sentido una de las mejores decisiones es empezar a armar ecosistemas o equipos que trabajen los datos, ¿no? Desde ese lado, desde la importancia que tiene ese componente para poder implementar tecnología o inteligencia artificial, creo que se considera hoy en día uno de los aspectos más importantes para esto. Bien, bueno, nos quedan 3 minutos. Quería aprovechar si alguien del público tiene alguna pregunta que quiera hacerle al panel para darle ese espacio. Si no, tengo algunas más para poder agregar, pero quería darle prioridad a alguien del público. El que quiera, levante la mano, le van a acercar un micrófono para que la puedan hacer. Buenos días, ¿cómo va? Mi nombre es Nazareno. Quería consultarles en el proceso que estuvieron transcurriendo ustedes para implementar inteligencia artificial, si con el tema de los procesos dentro de la empresa los habían hecho más rígidos o habían implementado una serie de cambios para poder adaptarse a la inteligencia. Bueno, para nuestro caso puntualmente, que es la automatización de un proceso de negocio, tuvimos que reconfigurarlo de cero.
O sea, fue pensarlo desde una perspectiva, como te digo, del cliente y cómo metíamos ese punto de dolor o ese cuello de botella en un proceso intermediado con tecnología, ¿no? ¿Eso qué implicó? Repensar el proceso de cero. Si bien tomamos de base el conocimiento que teníamos del proceso actual, tuvimos que trabajar con las áreas de soporte, con los equipos de logística, atención al cliente, tecnología, para justamente adaptar que la tecnología sea un facilitador para un proceso de negocio, ¿no? Entonces, trabajamos de nuevo con una mirada mucho más ágil, con esto de crear pruebas de concepto chiquitas, de mostrar valor, entender si realmente la solución que estamos pensando es una solución para el cliente y desde ahí empezar a escalarlo y a definir todo lo que eso implica, ¿no? Implica tecnología, implica personas, implica definir procesos, redefinir tareas, así que bueno, esa es un poco la experiencia en nuestro caso. Gracias. Una consulta. En los procesos internos de sus compañías, ¿adquieren una IA abierta o es una IA que han adquirido para ustedes propia, un LLM que reside en algún servidor propio de ustedes, con alguna GPU propia? ¿O han adquirido de alguna open source por un tema de manejo de información en sus compañías? Gracias por la pregunta. Tenemos los dos casos de figura. A partir de paquetes disponibles en el mercado con restricción para uso dentro de la empresa, como hablábamos recién, con el objetivo de proteger la información. Y después inteligencias artificiales específicas con proveedores específicos que no están disponibles en el mercado, que tienen que ver justamente con el desarrollo de un producto complejo como es un vehículo. Así que en el caso nuestro, los dos casos son válidos. En el caso nuestro son internos. Todo lo que hemos desarrollado hasta ahora son procesos internos. No descartamos hacia adelante incorporar, pero principalmente por la confidencialidad de los datos, nosotros decidimos una estrategia, una definición de negocio, más que técnica. Bueno, una última, estamos en tiempo. ¿Podemos una más? Bueno, una más. ¿Cómo están? Mi nombre es Lucía. Yo quería preguntar si a la hora de la utilización de la inteligencia artificial tienen en cuenta un margen de error. En caso de que sí, ¿cuál es ese margen de error? ¿Cómo lo advierten y cómo lo subsanan también? Dependiendo del modelo o del producto, es la definición de la métrica. Básicamente, en el caso de atraso, tenemos definido una métrica de un piso de 80% de acierto. Y estamos entre el 85% y el 90%. Pero depende del tipo de producto, los modelos de recaudación o de los modelos de selección de modalidad de pago, depende del producto. Bueno, para nuestro caso, como les comentaba, cuando implementamos el modelo definimos un porcentaje de asertividad que le pedíamos, que rondaba en el 95%, y ahí está la parte de la intervención humana, ¿no? ¿Qué pasa con el 5% restante? Nosotros diseñamos el proceso con esa intervención particular, ¿no? Está monitoreando constantemente estos casos externos que suelen suceder, que no entran en la curva de aceptación, y ahí está la intervención, ¿no? Para que justamente poder garantizar un nivel de servicio con la solución. Hay una pregunta más, creo que aquí. Gracias. Mi consulta es, ¿cómo querés manejar y proteger los datos de nosotros y los datos de mis clientes? ¿Cómo querés proteger? Porque el mundo
abierto mucho todo el tiempo y todo el tiempo hay más vulnerabilidades. ¿Y cómo hacemos con eso? Parafraseo para ver si nos entendimos, porque acá se escuchaba un poco mal. Hablabas acerca de la protección de los datos, cómo manejaban la protección de los datos, ¿sí? Yo voy a seguir hablando. Nosotros en el proceso tenemos un equipo de IT que define un poco las estrategias y las políticas de resguardo de la información, no solamente para este tipo de herramientas de inteligencia artificial, que en nuestro caso sí es un modelo cerrado, digamos, que no aprende el modelo con nuestra información, pero entendiendo que la única manera de proteger los datos es tomando decisiones sobre esos, ¿no? Si uno deja que los modelos, la información esté disponible o no tiene en cuenta esos criterios, ahí es donde se dan esas brechas de seguridad. En nuestro caso, cuando diseñamos el proceso, uno de los apartados fue la infraestructura de tecnología y la arquitectura de aplicaciones que utilizamos para este servicio, que está avalada por los parámetros o los estándares de seguridad que tiene la compañía, ¿sí? Yo creo que esa definición termina siendo clave y que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Es como decía hace un ratito, usamos un modelo abierto, usamos datos sensibles que usamos para entrenar y no solamente datos sensibles, sino datos del cliente, ¿sí? Yo creo que hay que pensar en los equipos o en las organizaciones a incorporar equipos de seguridad de la información porque realmente estamos con un cambio de paradigma en cómo gestionamos y cómo usamos los datos. Bueno, con esto damos por culminado el panel, agradecerles a todos por sus preguntas, su participación, a los oradores por estar aquí, muchísimas gracias, espero haya sido ameno para todos, se lleven algún aprendizaje, alguna táctica, alguna variable a tener en cuenta en sus proyectos. Me quedo con algo que se dijo, MVP, pequeñas ganancias o epic wins, tratar de que los proyectos no sean titánicos y sea un experimento caro y el centro de la escena la persona. Una herramienta clave para que las personas puedan ser más productivos y ofrecer mejores servicios. Así que bueno, muchísimas gracias. Germán, no sé si querés cerrar. No, me sumo al agradecimiento a los panelistas, poder tener en escena casos reales en Córdoba que se están implementando, creo que baja a tierra y materializa todo lo que se viene hablando en la Tech Week.